Una vez más, bienvenido al repaso de la lección Cómo interpretar la Biblia, con la lección número 6, ¿por qué se necesita una interpretación? La lectura de la palabra de Dios no solo debe realizarse sin propósito. La interpretación consiste en entender el contexto de la escritura, su mensaje. Existen profecías, parábolas, historias sobre personajes, y ante otras cosas importantes que hay en la palabra de Dios, es indispensable una correcta interpretación de la misma, porque esto causará en nosotros un avivamiento en nuestras vidas. Todo aquel que entiende lo que lee puede estar feliz, como fue el caso allí cuando Felipe le preguntó al etíope. Estaba leyendo el libro de Isaías allí, Isaías 53, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lee? ¿Tú comprendes lo que está leyendo? Y vemos que aunque este personaje, que no dice el nombre, tenía entusiasmo, quería conocer, quería saber, no entendía lo que leía. Entonces vemos cuán importante es nosotros entender lo que leemos. Para esto se deben conocer los métodos para una clara comprensión de la escritura. Lo primero que debemos hacer es tener interés. El interés nos lo da el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos ese interés que ha sido derramado sobre todo, Jesús llama y su llamado es que venga. La Biblia se puede estudiar de diferentes formas. Por ejemplo, se puede estudiar por temas, el tema del pecado, la vida eterna, la salvación, entre otros. Pero si no podemos interpretar todas estas cosas, carece de sentido a la hora de estudiar esto, porque podemos tratar lo revelado no con el debido respeto. Por esta razón necesitamos ese conocimiento de interpretación. Si queremos que la Biblia nos hable, debemos saber cómo interpretarla. Después del pecado, el hombre empezó a pensar diferente, a ver diferente, a cuestionar, a dudar. Antes del pecado, el hombre tenía una mente que estaba inclinada al bien. Esa mente podía procesar conversaciones con Dios y había una unidad entre Dios y sus criaturas. No había separación. Lo que trajo la separación fue el pecado. El pecado separa, nos aleja, nos distancia de la persona de Dios. Después del pecado, el hombre vino con una presuposición acerca del mensaje de Dios, a cuestionar quién es Dios y todas estas cosas. Por ejemplo, vemos que cuando Adán peca, ya la mente de Adán es distinta. Rápidamente olvida cómo es Dios, busca culpar, y dentro de la mujer y la serpiente queda culpable Dios, si analizamos el texto. Pero quien quiera acercarse a Dios, ya con esa mente ahora con muchas presuposiciones, pero cualquier persona que quiera acercarse a Dios debe entender algo, como dice Hebreo 1, 1 al 3. Debe creer que Dios existe, debe creer que existe Dios. Dios utilizó al ser humano para que tuviéramos la palabra santa. Hombres escogidos, no fueron todos. Nuestros primeros padres podían hablar con Dios. Sus mentes eran puras, nobles. Y después del pecado, él mismo alteró, quebrantó la relación de Dios con sus criaturas. El pecado afectó la interpretación bíblica también, la capacidad de obedecer. El hombre está lleno de orgullo. El orgullo es, por así decirlo, la raíz del mal, del pecado. Y la mente y los pensamientos se corrompieron. Por esto se cuestiona la palabra de Dios y se va a ella con orgullo. Podemos entrar en una interpretación incorrecta yendo a la palabra de Dios de esta manera. Así que, si no vamos de la manera correcta, con sinceridad, con humildad, podemos caer en un autoengaño. Y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, en Jeremías 17:9. También las presuposiciones abarcan las dudas. Dudar es vacilar, poner en cuestionamiento,
esa opinión, es una indecisión en cuanto a la verdad. La duda disminuye la fe. La duda es el escepticismo, es la condición favorable para permanecer en la ignorancia de la verdad. Dios quiere estar cerca de sus criaturas para salvarlas, y la presuposición nos lleva a la distancia de Dios. Esta distancia creada por el pecado conduce a una distorsión de nuestro conocimiento y acerca de la persona de Dios. Después de esto, entonces caemos en desobediencia. La desobediencia es la falta de disposición para seguir la voluntad revelada de Dios. Esto irrumpe nuestra capacidad de entender de manera correcta la Biblia. De ahí que la desobediencia camina junto al orgullo y es entonces pecado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una disposición de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos llegar a la comprensión correcta de la palabra de Dios. Se necesita una mentalidad abierta. Cuando vamos a la palabra de Dios no podemos ir con una mente cerrada, predispuesta para captar solamente aquellas cosas que nos interesa captar o comprobar. Ahí entonces está por medio el orgullo. Se necesita una disposición de aprender. Usted va allí como un niño en busca de comida. Usted necesita esa disposición, ese entusiasmo. Una mente receptiva al mensaje. El mensaje que viene de Dios no se debe cuestionar. Lo voy a dejar, esto no es para mí. Cuando llega el mensaje, entonces yo debo tener esa mente receptiva y esa disposición para obedecer. También se necesita humildad. Para llegar al conocimiento de la verdad es importante la humildad. Esta actitud expresa la disposición a someter las propias creencias a una autoridad más alta. Con humildad se obtiene el conocimiento más elevado. Y la obediencia es el camino a una comprensión más profunda. El estudio de la palabra de Dios debe convertirse por la obediencia en usted o cualquiera que lea la palabra de Dios. Por medio de la obediencia debe convertirse en una persona espiritual, que la obediencia nos santifica, nos purifica. Se necesita también amor a la hora de ir a la palabra de Dios. Para conocer la verdad, esta se debe amar. Esta virtud va junto con la fe y la obediencia abrirá paso al lector a la tesorería del conocimiento bíblico. Por último, necesitamos un recurso más, que es la oración. La oración es una llave que abre puertas. Cuando vamos a la Biblia, debemos orar. Recordemos que cuando Daniel en el capítulo 2, versos 18 al 19, Daniel oraba, se le concedía conocimiento para entender. Entonces, a la hora de ir a la Biblia, debemos recordar estos puntos importantes de tener una mente abierta, una disposición de aprender, una mente receptiva al mensaje, humildad. Necesitamos obediencia, necesitamos amor, necesitamos oración. Estas cosas nos van a preparar a nosotros para un conocimiento correcto a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios ha viajado a países, culturas, pueblos, dialectos. Se ha traducido en innumerables idiomas o dialectos. Para eso se ha necesitado traducción e interpretación. Como ya sabemos, hay palabras que significan una cosa en un idioma y en el otro idioma es totalmente distinto. Para eso se ha necesitado interpretar esos idiomas partiendo desde los idiomas originales. Para que la Biblia llegara a diferentes países y culturas, fue necesario esa traducción de las Escrituras. Como ya sabemos, los idiomas en los cuales se escribió la Escritura son idiomas muy antiguos. Se les llama idiomas muertos, ya no se hablan, los idiomas cambian con el tiempo. Así que para traducir a otros idiomas se necesitó esa interpretación de la palabra.
y esa interpretación varía en significado. La hermenéutica o interpretación siempre ha sido necesaria. Jesús citó en Mateo 22, 29, que la forma de interpretar de muchos de su época no era correcta, erráis, equivocados, por no comprender las escrituras. La hermenéutica juega un papel importante en lo que es la interpretación. Por ejemplo, la forma cultural en que los hebreos veían a Dios. Para ellos lo bueno y lo malo venía de Dios porque en sus creencias culturales el que permite un acto es culpable de dicho acto, aunque no lo haga directamente, si lo permite es culpable. Es importante estudiar la cultura en la cual la Biblia está involucrada. Aunque la Biblia fue escrita y estaba empapada o estaba esa cultura recibiendo la palabra de Dios, su mensaje está por encima de dicha cultura. La cultura no absorbió el mensaje. Por esto la Biblia se puede entender en cualquier cultura. Aunque somos de diferentes razas, color y credo, Dios nos hizo a todos iguales. La provisión de salvación fue hecha a toda tribu, lengua y pueblo. Así que esas interpretaciones de los idiomas originales hebreo, griego y arameo se tuvo que traducir, ir traduciendo, ir interpretando, buscando el equivalente de cada palabra, de cada contexto, para que las personas que lo leyeran pudiesen entender lo que estaban leyendo. Siempre es importante ir a los textos originales dentro de lo posible para estudiar, pero si no es así, teniendo la traducción correcta y el apoyo, como ya hemos hablado, de algunos léxicos, algunos diccionarios bíblicos, algunas concordancias. De hecho, podremos extraer la sustancia que está en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, aunque se ha traducido, se ha interpretado, y no se ha hecho con el fin de desviar ese mensaje. Por el contrario, se ha cuidado ese mensaje en la traducción para que ese mensaje pueda llegar a todas aquellas personas en sus diferentes lenguajes. No es necesario saber griego o hebreo. Ya hay muchos recursos para nosotros tener acceso a los idiomas originales, ya traducido el idioma original de una forma llana. O sea, ya el idioma usted puede buscar esa traducción exacta en el contexto exacto, cada palabra. Así que ya no necesitamos saber griego, hebreo o arameo, ya podemos ver una traducción en los léxicos y nos ayudan a nosotros poder comprender mejor. No significa que si no hago esto, pues entonces yo no voy a entender. No, no. La Biblia fue escrita para que hasta los niños la puedan comprender. Como ya vimos, la naturaleza pecaminosa del hombre interfiere en sus pensamientos y está orientado al mal. Esa naturaleza es atraída al mal. Muchas personas de diferentes épocas han rechazado el mensaje de Dios. No han dado paso a Dios para que Dios pueda corregir el problema del pecado. Aunque Dios siempre ha demostrado su paciencia, su misericordia para con el pecador, el ser humano, con ese orgullo y esa suficiencia propia que está en sus pensamientos, está corrompido por el pecado, y de esa manera el mensaje de Dios se rechaza muchas veces. Dios puede cambiar con este mensaje que nos envía a través de su palabra, puede cambiar el rumbo de nuestra vida, de una vida de perdición a una vida de salvación. Romanos 1:21 explica allí el apóstol que no todos están o estamos dispuestos a aceptar el mensaje de Dios. Muchas veces miramos al pueblo de Israel como un pueblo rebelde, un pueblo que estuvo en desobediencia abierta. El mensaje de Dios le era dado una y otra vez y ellos en su interpretación del mensaje decían que no era así. Hoy día vemos
y se predica que el Señor viene, que los que no hagan arreglos se perderán. Y la gente dice que Dios no es así, que Dios es amor. Ciertamente Dios es amor. Y por eso nos envía ese mensaje con anterioridad, para que nosotros podamos prepararnos para experimentar salvación en el momento que Dios se manifieste. Así que su mensaje, el mensaje de Dios, está en la Biblia. Y la Biblia nos fue entregada, nos fue otorgada, nos fue dada para que seamos salvos. En su página se encuentra un mensaje de salvación. No importa quiénes seamos, lo que hayamos hecho, el mensaje de Dios a través de su palabra ha llegado para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Así que debemos vigilar nuestro orgullo y debemos convertirnos en personas obedientes a la palabra de Dios. Así que la Biblia nos indica cómo debe vivir un creyente, una persona que viene a Dios, con qué actitud, como ya hablamos, debe venir. Abarca todo lo relacionado con la salvación, a convertir esa vida pecaminosa en una vida santa. Su tema central es salvación. Es posible que si no tenemos conocimiento de cómo interpretar la Biblia, nos desviemos del ideal de Dios. Puede nacer una doctrina errónea de repente, de una incorrecta interpretación de la Biblia. Esto puede afectar la unidad eclesiástica y por ende podemos caer en una interpretación lejos del mensaje bíblico. Actualmente tenemos un poco más de 33,000 religiones, 33,000 posiciones diferentes de la Biblia, y todo esto es por una incorrecta interpretación. Como hay una Biblia, se supone que el ser humano pues tuviera una misma creencia, una misma forma de adoración, pero vemos que no es así. Aún en nuestra variedad, Dios nos puede alcanzar si vamos de la manera correcta a la palabra de Dios, con esa humildad, con fe, con entrega, con amor. Y Dios está dispuesto a hacer cosas grandes a nuestro favor. ¿Por qué se necesita una interpretación? ¿Por qué interpretar la Biblia? ¿Por qué no solamente leerla y tomarla como está textualmente y ya? No, se necesita interpretar. Si nosotros citamos la historia, siempre que el pueblo de Dios ha tenido un reavivamiento es porque se ha ido a la Biblia y se ha interpretado de la manera correcta. Si por ejemplo recordamos cuando en la edad, lo que fue la Reforma Protestante, Martín Lutero lo único que hizo fue devolver al pueblo a la Biblia. O sea, a la interpretación. Allí más bien hubo una reforma hermenéutica, porque se llevó al pueblo a entender la Biblia nuevamente a su contexto, y eso causó que el pueblo entonces, todas las personas de la época, hasta nuestros días, pudiera ver en la Biblia, conocer la Biblia, comparar la Biblia, y por eso viene el famoso lema sola escritura. O sea, cuando el pueblo de Dios regresa a la Biblia, siempre entonces encuentra ese reavivamiento. En los tiempos también de rey Josías se había perdido la palabra de Dios, el pueblo estaba en apotasías. Cuando el rey lee estas palabras, cuando manda leerlas nuevamente al pueblo, entonces viene una gran reforma. Y siempre esa reforma ha existido. Josías allí en Segunda de Reyes 23 empezó su reforma, y esa reforma fue volver a la interpretación correcta al mensaje, y vemos que lo recibió con humildad, con una mente dispuesta a obedecer, y eso causó que en Israel se despertara una reforma como no la había visto en mucho tiempo. En otros casos también Esdras y Nehemías hicieron una restauración de la reforma de aquellos tiempos, y no hicieron otra cosa que volver al mensaje bíblico, a la interpretación correcta. Esto permitió que todo el pueblo se reanimara, se vivificara en una fe, en una obediencia. Por eso se necesita una correcta interpretación. En lo que fue la Edad Oscura,
cuando el pueblo, el mundo no tenía la Biblia, sino que la Biblia estaba exclusivamente para una élite, había en ese momento mucha confusión, las personas tenían unas interpretaciones eclesiásticas, no bíblicas, pero cuando la Biblia regresa, regresamos todos a la Biblia, por así decirlo. Cuando el pueblo fue a la Biblia, cuando se abrió la Biblia, entonces allí empezó una correcta interpretación, un avivamiento de la fe, un crecimiento del evangelio, de la vida espiritual. Y hasta nuestros días eso sigue y continúa hasta que Cristo venga. Así que debemos permitir que la Biblia nos hable, y para eso debemos tener una correcta interpretación bíblica. Por eso se necesita una interpretación, es sumamente necesaria, históricamente ha sido necesaria desde sus inicios, y siempre que vayamos a la Biblia con la actitud que fue el rey Josías, que fueron Nehemías, Esdras, que fue Martín Lutero, vamos a recibir grandes bendiciones y los tesoros del conocimiento de Dios se van a abrir a nuestros pasos. Que Dios te bendiga y te dirija, amigo mío, y que al tú dirigirte a la Biblia, el Espíritu Santo pueda habilitar tu mente para que pueda entender, comprender, obedecer la palabra de Dios.